¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, después de cumplir los 60, parece que la gente empieza a alejarse de tu vida? Amistades que se van apagando, familia que ya no está tan presente, incluso personas con las que antes contabas ya no llaman como antes. No es casualidad, es algo del alma. Es el Señor quitando distracciones. Es el cielo preparando el terreno para que por fin puedas escuchar esa voz que siempre estuvo ahí, pero que antes no podías oír entre tanto bullicio. No es abandono lo que vives, es un proceso de separación, y esa separación tiene un propósito mayor. Dios te está llamando, y cuando llegas a los 60, su voz se vuelve más clara, más directa, más honda. Pero dime algo, ¿la estás escuchando? Cuando pasamos esa barrera de edad, algo se mueve en nosotros. Y no hablo solo del cuerpo, de las arrugas o del cansancio. Es algo más profundo. Es el alma que se transforma. Donde antes había ruido y movimiento constante, ahora llegan días más callados. Gente entrando y saliendo de tu vida, compromisos, charlas, reuniones, todo eso se va diluyendo. Y es en medio de esa calma que uno empieza a hacerse preguntas. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué todos se están yendo? Pero quizás la pregunta no sea esa. Tal vez deberías preguntarte, ¿qué quiere decirme Dios ahora que por fin hay silencio? Dios no grita para hacerse oír. Él no va a competir con tus ruidos, no se impone. Él espera, observa, permite, y cuando llega el momento, Él mismo empieza a limpiar tu entorno. Quita lo que estorba, aleja lo que distrae, guarda silencio. No es para castigarte, sino para que al fin puedas oírlo. Tú pediste una guía, oraste por respuestas, pero ¿cómo recibirlas si siempre estás rodeado de las voces equivocadas, de consejos sin peso, de relaciones que llenan tu tiempo, pero no tu espíritu? Después de los 60, Dios comienza una obra nueva, una obra de separación, y sí, duele, porque toca a las personas que amas, porque sigues extrañando a quienes ya no están, porque la soledad asusta, pero en medio de ese dolor, el cielo abre un canal nuevo. Ahora es entre tú y Dios. Y créeme, eso es más que suficiente. Acuérdate de Abraham. Tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir de Harán. Ya tenía su casa, su familia, sus planes, sus raíces. Pero el Señor le dijo, deja tu tierra, tu gente, y vete al lugar que te mostraré. Génesis 12:1. Fíjate que Dios no le dio un mapa, no le explicó el camino. Solo le dijo, sal. ¿Y a dónde? Ya te lo mostraré. Eso es fe, eso es madurez espiritual. Y esa madurez no nace en medio del ruido. Nace cuando lo único que tienes es una promesa. Y silencio. Abraham fue apartado, fue sacado de su comodidad para vivir algo que nunca hubiera conocido si seguía en el mismo sitio rodeado de la misma gente. Lo mismo está pasando contigo. Llega un momento en que Dios quiere que dejes de oír tanto al mundo y empieces a escuchar los susurros del cielo. Pero para oír hay que hacer silencio. Para entender hay que estar solo. Para avanzar hay que moverse. Ese silencio que sientes en tu vida no es una casualidad. Es parte del plan. Dios te llama, pero no va a gritar. Hablará bajito. Y solo se oye esa voz cuando el resto se ha callado. Por eso después de los 60 desaparece tanta gente. Se rompen tantos lazos. Se cierran tantas puertas. No es un castigo, es una dirección. ¿Has pensado que ese vacío puede ser el lugar que Dios está preparando para llenarlo con su presencia? Que ese silencio es el primer paso hacia una vida con más revelación, más intimidad, más claridad espiritual que nunca antes. Mientras todos hablaban a tu alrededor, Dios esperaba. Ahora que se han callado, Él te llama. Y para responder a ese llamado necesitas valor. Porque es más fácil aferrarse a las voces humanas
que confiar en la voz invisible de Dios. Es más fácil buscar compañía que quedarse firme en el desierto. Pero cada persona que fue usada por Dios, sin excepción, tuvo que pasar por un tiempo de soledad. Por ese momento donde lo único que queda es Él. Y créeme, cuando eso pasa, lo demás ya no importa. Moisés fue llevado lejos de Egipto y pasó 40 años en el desierto antes de escuchar la voz que salía de la zarza ardiente. David conoció el rechazo y la persecución antes de sentarse en el trono. Juan fue enviado al exilio en Patmos antes de que el cielo se abriera ante él y recibiera la visión del Apocalipsis. Y hasta Jesús, el mismo Hijo del Dios vivo, fue guiado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio. Así que no pienses que estar solo es un error en tu camino. Es parte del plan. Es en esos momentos que la fe se profundiza, cuando el alma deja de vivir en la superficie y empieza a hundir raíces hasta llegar al agua viva que solo algunos han probado. Es ahí cuando el ruido del mundo se apaga, donde la presencia de Dios se vuelve más clara, más real que nunca. Pero eso no ocurre sin rendición. No sirve de nada quejarse de la soledad si no abres el corazón a aquel que quiere hablarte. No tiene sentido llorar por la ausencia de personas si no aprovechas ese momento para oír la voz de Dios. El cielo está hablando, pero ¿estás prestando atención? A los 60 años ya no es tiempo de correr detrás de aplausos, ni de preocuparse por quién te aprueba o te rechaza, ni de forzar puertas que Dios ya cerró. Es tiempo de alinearse con el cielo. Es tiempo de oír esa voz que has ignorado por tanto tiempo. Es el momento de dejar que Dios tome la guía de tus pasos, sin miedo, sin titubeos, sin distracciones. Puede que lo que estás viviendo ahora no sea un final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Tal vez, como Abraham, estés siendo llamado a dejar atrás lo conocido para caminar hacia una promesa que solo se revelará cuando des ese primer paso. Tal vez esa pérdida de vínculos que tanto duele no sea otra cosa que una señal clara de que Dios está por revelarse en tu vida de una manera como nunca antes lo hizo. Por eso, no rechaces el silencio, no pelees contra los alejamientos, no maldigas la soledad. En lugar de eso, cierra los ojos, inclina tu corazón y di con sencillez: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque es en ese silencio propio de la madurez donde Dios revela la misión de los últimos días. Y quien se dispone a escuchar nunca vuelve a ser igual. Las respuestas de Dios no suelen llegar en medio del ruido. Él no compite con la bulla de la multitud, ni interrumpe charlas sin sentido. Es por eso que mientras la vida avanza y los años se acumulan, Él empieza a hacer callar las voces alrededor. No porque hayas perdido valor, sino porque este es el tiempo en que quiere hablarte directamente, sin intermediarios. Lo que antes era distracción, ahora se vuelve estorbo. Lo que antes era compañía, ahora solo mete ruido. Y aquello que antes parecía esencial, empieza a desaparecer. No es casualidad, es intervención de Dios. Cuando ya no hay tantas conversaciones, cuando el teléfono suena menos, cuando las visitas se hacen raras y los mensajes escasean, el corazón puede confundirse. ¿Me habrán olvidado? ¿Habré hecho algo mal? Pero esa no es la verdad. La verdad es que el cielo quiere hablar y tú por fin estás quedando en silencio lo suficiente como para escuchar. Dios habla en el silencio. Él responde cuando el bullicio se apaga. El problema es que muchos no lo notan. Llenan el vacío con cualquier cosa, con programas, redes sociales, distracciones que solo entretienen. Pero no se dan cuenta de que el silencio es una puerta que lleva a un lugar donde las palabras de Dios resuenan con fuerza, si tienes el valor de cruzarla.
Fíjate en Juan, el discípulo amado. No estaba en medio de una iglesia cuando recibió la revelación más profunda de toda la Biblia. No estaba en Jerusalén, rodeado de los demás apóstoles. Estaba exiliado, solo, en Patmos, una isla vacía, sin público, sin abrazos, sin alguien que compartiera sus días. Y fue allí, en ese aislamiento impuesto, donde el cielo se abrió. Fue allí donde Dios lo levantó en espíritu y le mostró lo que nadie antes había visto. Fue allí donde Juan oyó una voz como trompeta y vio al Hijo del Hombre en toda su gloria. Y eso mismo es lo que el Señor está intentando hacer contigo ahora. Él quiere abrir las ventanas del cielo sobre tu vida, pero necesitas salir del ruido que te rodea y buscar ese momento de quietud. A los 60 o más, ya no se trata de escuchar muchas opiniones, sino de escuchar la voz que realmente importa. Y esa voz no llega a través del celular, ni de las noticias, ni de lo que otros comentan. Esa voz viene directamente del corazón de Dios. Y cuando Él habla, todo cambia. Cuando Él habla, el miedo se desvanece, las dudas se aclaran y el corazón encuentra su rumbo. Pero hay algo que se necesita: alejarse de lo que distrae, y eso no es fácil. Requiere dejar de buscar en los demás lo que solo Dios puede darte. Requiere soltar esa necesidad de que alguien te preste atención. Requiere madurez para no desesperarte en el silencio, porque es justamente en ese silencio donde Dios moldea a sus siervos más fuertes. ¿Estás buscando respuestas? Entonces guarda silencio. No busques en las personas lo que solo el Espíritu Santo puede revelarte. No insistas en mantener relaciones que Dios ya te mostró que terminó. Esto no es castigo, es un tipo de gracia. Una gracia que a veces se siente dura, que a veces te deja solo, pero que siempre es más profunda de lo que imaginas. No ignores las señales. Si las voces se están apagando, quizás sea porque Dios está elevando la suya. Pero para oírla, tienes que decidir dónde enfocar tu atención. Puedes quedarte lamentando lo que perdiste o abrirte a lo que Dios quiere hacer. Puedes quejarte de que las personas no están o rendirte a la compañía del Padre. Estar a solas no es castigo, es entrenamiento. Dios siempre usó el desierto para enseñar intimidad. Así fue con Moisés, con Elías, con David, con Juan el Bautista, y así será contigo. Cada uno de ellos fue apartado, vivió en silencio, y todos ellos escucharon la voz que lo cambió todo. Tal vez tú estés ahora en ese lugar, un lugar donde nadie llama, donde nadie visita, donde la casa se siente más vacía que nunca. Pero eso no significa que estás olvidado. Significa que estás siendo visitado por algo más grande. Hay un llamado sobre tu vida que solo se comprende cuando el mundo se calla y Dios empieza a hablar. No tengas prisa por llenar el silencio, déjalo hacer su obra. Deja que limpie tu alma, que te muestre lo que necesitas ver, que sane lo que aún duele, porque la voz que está por hablar en tu corazón es la misma que creó el universo, la misma que calmó el mar, la misma que resucitó muertos y alimentó a multitudes. Y ahora esa misma voz quiere enseñarte algo que no podrías aprender rodeado de gente. Dios te está invitando a un lugar especial, un lugar donde Él es suficiente, donde ya no necesitas aplausos ni reconocimiento para sentirte bien, donde sabes que Él está contigo, aunque nadie más lo esté. Si Juan hubiera reclamado por la soledad en Patmos, quizás nunca habría recibido la revelación del Apocalipsis. Si se hubiera enfocado en su soledad, tal vez no habría visto el cielo abierto, pero perseveró. Y por eso hoy tenemos una de las revelaciones más poderosas que se hayan dado. Y lo que Dios le reveló a Juan, también quiere revelártelo a ti. No exactamente las mismas visiones, pero sí
la misma intimidad, la misma comunión, la misma gloria. Por eso, acepta este tiempo. No lo veas como un castigo, sino como una invitación santa a sentarte a los pies de Jesús y oír lo que Dios tiene para ti en este momento de tu vida. Hay cosas que solo se entienden en el silencio. Hay respuestas que solo aparecen cuando todo lo demás se calla. Y hay una comunión que solo se alcanza cuando el corazón se enfoca por completo en Dios. Este es el momento de escuchar. Esta es la etapa donde la fe deja de ser algo aprendido y se convierte en relación viva. Dios no se ha ido, no está lejos. Él está justo ahí, esperando que uno abra el corazón y se disponga a escucharle. Así que apaga el ruido del mundo, guarda silencio en el alma y prepárate, porque cuando Dios decide hablar, todo empieza a transformarse. A veces, Él no solo apaga las voces externas, también empieza a limpiar más profundamente. Limpia los vínculos que te rodean. No siempre lo entendemos y mucho menos lo aceptamos con facilidad, porque somos personas de cariño, de recuerdos, de lazos que creemos eternos. Pero después de los 60 años, algo se afina. Comienzas a ver mejor. El espíritu se vuelve más atento, más despierto. Y de pronto, descubres con claridad quién está contigo por amor sincero, por fe verdadera, y quién solo estaba por conveniencia, interés, o peor aún, por engaño. Es ahí cuando el Espíritu Santo entra a trabajar. Él no deja nada oculto. Quita caretas, deja en evidencia lo que antes no veías y muestra los corazones tal como son. Puede doler, claro que sí, pero es una gracia. Dios no quiere que entres en esta etapa tan sagrada de tu vida acompañado por quien no debe estar. Porque lo que viene, lo que Dios tiene preparado para ti ahora, necesita un ambiente más limpio, más puro, más liviano. Y eso significa que hay relaciones que se van a terminar. Mira lo que ocurrió con Gedeón cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Tenía a su lado 32 0 hombres. Era un ejército grande, fuerte, con presencia. Pero Dios le dijo: Gedeón, hay demasiada gente contigo. Si ganan así, van a creer que fue por sus propias fuerzas. Entonces empezó a reducir. Primero se fueron los miedosos, 22. Siel se retiraron. Después todavía quedaban 10. Sniel. Pero Dios dijo que aún eran muchos. Y con una simple prueba en el río, solo quedaron 300. No eran cualquier grupo. Eran los que Dios eligió. Eran los indicados para la misión. Lo mismo pasa contigo. Quizás llevas años caminando con personas que parecían fieles, que parecían espirituales, que decían estar contigo. Pero ahora, a tu edad, Dios te está mostrando algo. Hay muchos contigo, pero no todos son los correctos. Y lo que Dios quiere hacer contigo ahora no puede ser manchado por esas influencias. Así que Él empieza a reducir, empieza a cortar, empieza a alejar. ¿Duele? Sí. ¿Te hace sentir solo? Muchas veces. Pero es parte del proceso. Porque si insistes en rodearte de quienes no están preparados para lo que viene, puedes poner en peligro lo que Dios te confió. Algunos no resistirían el peso de la gloria que viene. Otros intentarían robarte la atención y otros incluso podrían meter dudas, chismes, egoísmo o envidia. Por eso Dios corta esas conversaciones que antes eran frecuentes. Corta amistades que parecían de toda la vida. Corta hasta lazos familiares que solo traen carga. Corta también alianzas religiosas que no edifican, que te debilitan. No porque quiera verte solo, sino porque quiere verte preparado. Y estar preparado requiere ligereza, requiere pureza, requiere saber ver con los ojos del Espíritu. Hay personas que fueron apartadas de tu vida porque no tienen la estructura espiritual para presenciar lo que Dios hará contigo. Si se quedaran, podrían frenar, sabotear
o hasta intentar destruir lo que el Señor está levantando. Así que no insistas en volver a conectar con quienes Dios ya retiró. No trates de restaurar lazos que el cielo mismo cerró. No vuelvas a abrir puertas que Dios ya cerró con sus propias manos. Hay una paz que solo se siente cuando uno aprende a confiar en los alejamientos que Dios permite. Cuando entiendes que no fue una pérdida, sino una liberación, que no fue un final, fue un nuevo comienzo. Y cuando miras con el corazón abierto, comprendes que eso era justo lo que no te dejaba avanzar, escuchar, crecer. Esta limpieza viene de Dios, no es casualidad, no es solo una etapa más, es parte de su obra contigo y es santa, es parte del camino que Dios usa para prepararte. Y cuanto más te resistes, más se demora el cumplimiento de lo que Él prometió. Pero cuando te rindes, cuando sueltas todo lo que tú pensabas que debías controlar, algo muy fuerte empieza a pasar. Sientes la presencia del Señor con más fuerza. Entiendes las cosas con más claridad. Tus oraciones se vuelven más profundas. Lees la palabra con más hambre. Y empiezas a notar que al estar lejos de lo que te hacía daño, tu alma respira con más paz. Es como una casa a la que se le han sacado los muebles viejos. Al principio se siente rara, como vacía, incluso incómoda, pero después uno se da cuenta de que está siendo preparada para algo mejor, algo más limpio, más bonito, más útil. Así es tu alma. Dios está quitando lo que ya no edifica, está limpiando los rincones donde había polvo que no veías, está abriendo las ventanas para que entre la luz, porque Él quiere habitar allí sin que nada lo distraiga, sin nada que contamine, sin cosas que dividan tu corazón. Lo que viene es más puro, más santo, más fuerte, y por eso necesita un ambiente preparado. Así que acepta la limpieza, da gracias por lo que Dios te está mostrando. Respeta el proceso. Dios no te está preparando solo para un tiempo de descanso, sino para un tiempo donde tu vida va a impactar a otros. Impacto espiritual, impacto para tu familia, impacto que dejará huella eterna. Personas que parecían indispensables se están yendo. Déjalas ir. Otros que nunca pensaste que se alejarían ya no están. Confía. Dios nunca quita por quitar. Él mueve las piezas para posicionarte. Él limpia para poder mostrarse más. Él guarda silencio para trabajar en lo más profundo. Y si tú abrazas este proceso, vas a darte cuenta de algo. Aunque haya menos personas a tu lado, tienes más de Dios. Y eso es lo único que realmente necesitas. No hay gloria sin pasar por limpieza. No hay nuevo comienzo sin soltar lo viejo. Y Dios, como ese alfarero sabio, está dándole nueva forma a tu vida, rompiendo lo que debe romperse, separando lo que ya no puede estar junto, cortando lo que impide que tomes la forma que Él soñó para ti. Así que no sigas luchando contra lo que Dios está limpiando. No sigas llorando por lo que Él está podando. Empieza a agradecer, porque después de esta limpieza divina estarás listo para caminar en caminos que nunca imaginaste, preparado para responder a un llamado más firme, listo para recibir promesas que estaban detenidas por vínculos que no venían de Él. No necesitas miles, solo necesitas los pocos correctos. Y Dios ya comenzó esa separación. Confía en el proceso, confía en el alfarero, confía en Dios. Hay una mentira que muchos han creído, y es que cuando uno envejece ya no sirve. La sociedad repite que después de los 60 hay que parar, hacerse a un lado, dejar los sueños atrás, como si el valor del alma dependiera de la fuerza del cuerpo. Pero eso no es verdad. En lo espiritual ocurre todo lo contrario. El cielo se mueve con otra lógica. El reino de Dios no funciona con músculos,
sino con corazones dispuestos. Y es en esa etapa, cuando muchos se sienten olvidados, que Dios empieza a preparar a sus siervos para dar frutos que no se marchitan, frutos que no se miden por lo que se ve, sino por lo que permanece, frutos eternos, frutos que siguen dando vida aun cuando tú ya no estés para verlos. Zacarías e Isabel son ejemplo de esto. Una pareja mayor, sin hijos, sin visibilidad, sin herencia. A los ojos de la gente ya no quedaba nada por esperar, pero a los ojos de Dios estaban justo donde debían estar. La Biblia dice que eran justos delante del Señor, pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Lucas 1:7. Podían haberse resignado, podían haber dicho, ya es tarde, pero entonces un ángel apareció con una palabra que lo cambiaría todo. Tu oración no fue ignorada. ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios ya se había olvidado de aquellas súplicas de antes? Esas que con el tiempo dejaste de mencionar, pero que siguen latiendo dentro de tu corazón como una llama suave. Al llegar a cierta edad, muchos llevan a cuestas sueños que enterraron hace años, llamados que parecían haber sido cancelados, ministerios que se apagaron sin despedida. Pero déjame decirte algo con claridad: Dios no usa nuestros relojes ni nuestros calendarios. Él trabaja con su eternidad y aún te mira con amor, diciendo con firmeza: no he terminado contigo, todavía hay frutos que quiero dar por medio de tu vida. Y es que los frutos que llegan con la madurez no hacen ruido, no necesitan aplausos, ni micrófonos, ni la aprobación de los hombres. Son frutos que nacen en el silencio, pero que cambian vidas. No brillan a los ojos del mundo, pero dejan una marca en las almas. Mira a Juan el Bautista. No fue un hijo cualquiera, fue el hijo de la promesa, el que vino a preparar el camino para Jesús. Y nació del vientre de una mujer que todos decían que no podía tener hijos. Así es como obra Dios. Él decide a quién usar, cuándo y cómo. Él no pregunta por edad ni por apariencia, solo por disposición. Tal vez piensas que tus mejores años ya pasaron, que ahora estás simplemente esperando el final, pero esa idea no viene de Dios. Viene del ruido de una sociedad que no entiende los caminos del Espíritu. Mientras respires, tu vida tiene propósito, y ese propósito está conectado con frutos que aún verás brotar. Aunque hoy no comprendas del todo lo que está ocurriendo, aunque no veas claramente la siembra, créelo, algo está creciendo. Es posible que todos los cambios que viviste no hayan sido solo para protegerte, también fueron para prepararte. Como se prepara la tierra antes de sembrar, quizá hubo que arrancar malas hierbas, relaciones que no dejaban crecer lo que era verdadero. Pero ahora tu corazón está listo para recibir algo nuevo. Y lo que viene ya no se mide por cuentas bancarias ni por títulos. Se mide por lo que dejas en otros, por lo que Dios hace a través de ti cuando ni siquiera lo notas. Eso es legado. Lo que permanece después de que nos vamos, lo que dejamos sembrado en la vida de los hijos, de los nietos, de los hermanos en la fe, lo que transmitimos en el alma, lo que construimos con Dios en secreto y que resuena en el cielo para siempre. Los frutos espirituales no se cuentan como los frutos del mercado. Se reconocen por su poder para transformar, y esa transformación comienza en lo más tranquilo, en la serenidad, en la paz, en la sabiduría de los años. No te creas esa mentira que dice que todo lo importante ya ocurrió. No la escuches, la verdad es otra. Lo más profundo aún está por delante. Vendrán días en los que correrás menos, pero escucharás mejor. Días en los que trabajarás con más calma, pero dejarás más huella.
entenderás que dar fruto no es hacer más cosas, sino permitir que Dios obre más a través de ti. Tal vez tu misión ahora es orar por alguien que cambiará el mundo. Tal vez tu fe firme esté sosteniendo a una generación que todavía no ves. No subestimes lo que el Espíritu Santo puede hacer con un alma que se entrega, que ha crecido, que está disponible. Dios no busca a los más capaces, busca a los dispuestos. Si estás dispuesto, Él plantará algo en ti que bendecirá a muchos. No te compares con otros. Lo que Dios quiere hacer contigo es único. Y no necesitas entender todo ahora, solo necesitas confiar. Tal vez la semilla esté debajo de la tierra, tal vez apenas está germinando, pero si Dios la sembró, va a crecer, porque Él no siembra sin propósito, Él siembra con la eternidad en mente. Así que hoy no digas que es demasiado tarde. Di: Señor, aquí estoy, planta en mí lo que tú quieras. Porque cuando uno se rinde de verdad, aunque ya tenga muchos años, el cielo responde, se abren las puertas de lo alto y sucede algo que no tiene explicación humana. Si tienes vida, si tu corazón late, si aún sientes, Dios aún quiere usarte. Y el fruto que nacerá será eterno. Será un fruto que no se pierde con el paso del tiempo. Un fruto que permanece. Frutos que dan gloria al nombre del Señor. Y cuando ese fruto brote, lo sabrás. Todo lo que viviste hasta ahora no fue en vano, fue preparación, fue un tiempo donde Dios fue puliendo tu corazón, fue un acto de amor. No, Dios no ha terminado contigo, Él apenas está comenzando algo nuevo. Algo que va a alcanzar más lejos de lo que imaginas. Algo que seguirá dando fruto incluso cuando tú ya no estés aquí. Ese es el tipo de fruto que Dios guarda para los que han sido fieles. Y tú eres uno de ellos. Prepárate, porque la tierra ya fue limpiada y la promesa está empezando a brotar. Hay silencios que no te aplastan, te sanan. Hay soledades que no son castigo, son invitación. Y hay momentos en que parece que te apartan, pero en verdad es Dios quien te está separando para su gloria. Cuando ves que Dios comienza a alejarte de la multitud, a quitarte el ruido, a cerrar ciertas puertas en tu corazón, no es porque hayas perdido valor, es porque te está llamando más cerca. No para que te aplaudan, sino para que lo encuentres a Él. A tus 60 años o más, Dios ya no quiere verte corriendo detrás de todo, tratando de agradar a todos, descuidando tu alma cansada. Te está llamando a entrar en lo secreto, al lugar donde su gloria brilla sin distracciones. Y esa verdad, aunque sencilla, asusta, porque crecimos buscando aprobación afuera, no adentro. Nos enseñaron a medir nuestro valor por las relaciones, los halagos, los aplausos. Pero ahora Dios te dice: basta, ven a mí, solo a mí. ¿Recuerdas a Moisés? Cuando él vio la zarza ardiendo, no estaba rodeado del pueblo, no había líderes a su lado, no estaba en una tienda sagrada, estaba solo, en el desierto, apartado de su historia, lejos de todo lo que un día fue importante. Por 40 años cuidó ovejas que no eran suyas, en tierras que no le pertenecían, con un corazón herido por el tiempo. Y fue allí, en ese rincón olvidado, donde el cielo se encendió y Dios lo llamó por su nombre. Moisés no conoció a Dios entre los aplausos de Egipto. Lo conoció cuando solo quedaba el silencio. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere dejarte hoy en el alma. Los encuentros más profundos con Dios no son cuando estás rodeado, sino cuando estás en lo escondido. Si sientes que estás siendo apartado de lugares, de personas, incluso de ciertos espacios religiosos, no lo veas como una pérdida. Míralo como una cita que solo tú y Dios pueden tener, una relación que no necesita público.
una intimidad que no requiere de intermediarios, una charla sin máscaras, sin apuros, sin filtros, cara a cara con el que te formó, con el que nunca se alejó de ti, aunque los demás sí lo hicieran. Hay una clase de presencia de Dios que solo se revela a los que son separados. Hay una unción que solo cae sobre aquellos que se animan a caminar con Él, aunque estén solos. No porque Dios quiera el aislamiento, sino porque la intimidad necesita exclusividad. Y para eso hace falta espacio. Y para tener espacio hay cosas que tienen que salir del camino. Por eso Dios ha silenciado algunas voces. Por eso cerró ciertas puertas. No porque te haya dejado, sino porque te ha apartado para algo más alto. Te ha apartado para vivir en la nube. Esa nube que guiaba a Israel por el desierto no era un símbolo bonito. Era la presencia real de Dios. Y dentro de esa nube entraba Moisés. Mientras el pueblo observaba desde lejos, él era invitado a entrar. Y dentro, Moisés oía cosas que nadie más oía. Veía lo que nadie más veía. Recibía instrucciones que cambiaban destinos. Y allí es donde Dios quiere llevarte. Ya no a una fe mecánica, superficial, sostenida solo por hábitos, sino a una fe viva, íntima, llena de pasión. Una fe que crece cuando nadie te mira. Una fe que se nutre de la presencia, no del rendimiento. Pero hay un precio, el precio de ser apartado, el precio de entregarse, de dejar lo común para abrazar lo eterno. No todos lo aceptan. Por eso pocos viven esta profundidad. Si estás escuchando esto ahora mismo, es porque Dios ya ha puesto sus ojos sobre ti. Él sabe que en tu interior todavía hay hambre, que tu corazón aún guarda un rincón vacío, que tu alma sigue con sed de algo que vaya más allá de lo cotidiano. Y por eso mismo te está llamando, no para un tiempo de descanso, sino para un nuevo comienzo. Un tiempo en el que lo más importante será escuchar su voz, donde su presencia será lo único que realmente necesites, donde el consuelo no vendrá solamente de los abrazos, sino de la seguridad de saber que el Espíritu Santo vive dentro de ti de verdad, de manera real, que se puede sentir y que tiene poder. No te equivoques pensando que este es el momento de quedarte quieto. Al contrario, este es el momento de lanzarte más hondo, de meterte en la presencia de Dios como nunca antes, de abrir tu Biblia con el alma sedienta, como quien busca agua en el desierto, de hablar con Dios como quien se sienta con su mejor amigo, el más fiel de todos, de comenzar y terminar cada día con el nombre de Jesús en los labios. Es tiempo de que conviertas tu habitación en tu altar, tu casa en un santuario, tu silencio en el lugar donde Dios te habla. No lo olvides. Has sido apartado como Moisés en el desierto, como Juan en la isla, como Ana en el templo, como tantos hombres y mujeres que fueron alejados del ruido del mundo para acercarse más al corazón de Dios. Fue allí, en ese espacio callado y solitario, donde encontraron para qué estaban hechos. Así que si hoy sientes que te hacen falta personas, deja que esa falta se llene con la plenitud de Cristo. Si el silencio te duele, que ese silencio se vuelva un canto de adoración. Si los que antes estaban ya no están, recibe al invitado más importante de todos, al único que no solo visita por momentos, sino que desea quedarse contigo siempre. Porque existe una paz que no se encuentra en las palabras de nadie, sino en la presencia de Dios. Es la paz que solo Él da. Es la paz que solo existe en la intimidad con el Señor. Y también hay una gloria que no se muestra entre ruidos, sino cuando todo lo demás se calla. Hay un amor que no se halla en los otros, sino solo en Dios. Cuando dejamos de buscar en brazos humanos lo que solo Él puede dar, Él está tocando tu corazón. Y ahora la pregunta es,
¿Vas a dar el paso o te vas a quedar mirando desde lejos mientras su presencia pasa a tu lado? El llamado ya fue hecho y te aseguro, quien acepta este llamado no vuelve a ser el mismo. La intimidad con Dios transforma y lo que Él está haciendo contigo ahora quizá nadie lo note, pero en el cielo será eterno. Hay cosas que los ojos no ven. Hay construcciones que no se hacen con manos ni herramientas. Hay legados que no aparecen en fotos ni en papeles, pero que son recordados delante del trono de Dios. Cuando pasas de los 60, Dios ya no está tan enfocado en lo que puedes hacer afuera. Él empieza a trabajar adentro. Está reconstruyendo lo que otros no ven, pero que es más importante que cualquier logro pasado. Tu hombre interior, tu mujer interior, tu espíritu que vivirá por siempre. Has llegado hasta aquí con heridas, con historias, con pérdidas y también con muchas victorias. Pero ahora el enfoque es otro. Ya no se trata de lo que puedes lograr, sino de lo que vas a dejar. No es sobre la fuerza de tus manos, sino sobre lo que tu corazón puede edificar. Y para eso, Dios empieza una obra personal, íntima, profunda, que puede que nadie a tu alrededor entienda, pero tú la sientes porque toca el alma. Mira a David, un hombre que vivió con intensidad. Luchó, reinó, adoró, cayó y se levantó, lloró y festejó. Pero en sus últimos años entendió que su tarea más grande no era construir con sus manos, sino preparar el camino para otro. Él quiso levantar el templo, pero Dios le dijo que no, que sería Salomón quien levantaría las columnas, pondría el oro y abriría las puertas. Y David no se amargó por eso, no se quejó. Él no se quejó por no ver el resultado final con sus propios ojos. Al contrario, aceptó con humildad que su parte era preparar todo lo necesario. Se encargó de reunir los recursos, organizar a los sacerdotes, escribir cánticos, dar consejos, establecer orden, dejar todo en marcha. Eso es tener sabiduría. Eso es ser maduro. Eso es permitir que Dios trabaje en lo más profundo del alma. Es un corazón que entiende que no se trata de figurar, sino de obedecer. Es un corazón que sabe que la vida no termina aquí, que es solo una pausa en el camino hacia la eternidad. Puede ser que no veas realizados todos tus sueños. Puede que no llegues a ver a tus hijos vivir como esperabas. Puede que el alivio por el que tanto oraste no llegue mientras estés con vida. Puede que jamás recibas el reconocimiento que creías merecer. Pero nada de eso disminuye el valor de lo que haces. Estás abriendo camino, estás sembrando, estás poniendo los cimientos. Y eso ocurre dentro de ti, en silencio, en tu cuarto, mientras lloras cuando nadie te ve, mientras oras cuando nadie escucha, mientras perdonas sin que te lo pidan, mientras amas sin esperar nada a cambio. Todo eso es obra de Dios, todo eso es eterno. Dios no ha terminado contigo, solo ha cambiado la forma. Antes te usaba para actuar externamente, ahora te está formando para mover lo que está en lo alto. Y cuanto más te rindes, más cerca está el cielo. Cuanto más callas tu orgullo, más se derrama la gracia de Dios. Cuanto más sueltas el control, más libertad tiene el Espíritu Santo para obrar. La reconstrucción interna es callada. No busca aplausos, pero cambia todo lo que toca. No llama la atención, pero atrae el favor divino. Y es necesaria, porque lo que viene no será pequeño, será más santo, más eterno, más unido al propósito de Dios. Dios te está preparando para el cielo. Y eso incluye sanar lo que te hirió, soltar lo que ya no necesitas, restaurar lo que parecía perdido, rescatar la pureza del corazón, renovar la esperanza. Él está cerrando ciclos en tu interior, está limpiando lo más escondido de tu alma, está quitando escombros del pasado para que su gloria pueda
habitar en ti con libertad. No subestimes este tiempo. Aunque parezca pequeño, invisible, callado, está trayendo un peso de gloria. Está produciendo frutos que impactarán no solo a tu casa, sino también a los que vendrán después. Hay hijos que serán salvos gracias a tus oraciones. Hay nietos que seguirán firmes por tu ejemplo. Hay personas que jamás conocerás, pero que serán tocadas por palabras que sembraste. Tal vez pienses que no estás haciendo nada importante últimamente, pero déjame decirte con seguridad que este puede ser el momento más crucial de tu vida, porque en esta etapa de reconstrucción interior, Dios está formando tu eternidad. Los últimos capítulos pueden ser los que más glorifiquen al cielo, no porque seas visto, sino porque fuiste fiel. No porque logres mucho, sino porque eres totalmente de Dios. Y eso es lo que realmente importa. Recuerda, David no puso una sola piedra en el templo, pero sin él, el templo no habría existido. Su papel fue invisible, pero esencial. Así puede ser el tuyo también. Puede que no veas el templo terminado, pero tu fe, tu oración, tu obediencia serán la base de lo que vendrá. Esta reconstrucción es sagrada. Es obra del Espíritu Santo en tu corazón. Así que, por favor, no te resistas, no te lamentes, no mires atrás con nostalgia. Ahora es tiempo de ser más de Dios, de ir más profundo, de llenarte más de su presencia. Dios te está preparando para partir sin deudas emocionales, sin heridas guardadas, sin pecados escondidos, sin ataduras a este mundo. Te está preparando para que cuando llegue tu momento, entres en la eternidad con paz, con honra, con plenitud. Y más aún, te está preparando para dejar una luz que guíe a los que se quedan. Puede que no seas tú quien levante el templo, pero puedes dejarlo todo listo para que se levante. No puedes alcanzar todas las promesas de Dios en esta vida, pero puedes preparar tu corazón como un terreno fértil. Tal vez no llegues a ver cada fruto que esperas, pero sí puedes sembrar con fe, con amor, con obediencia. Y eso ya basta, eso es hermoso, eso tiene valor eterno. Permite que el Señor continúe su obra en ti. No tengas miedo de entregarte, porque lo que Él está haciendo en este momento no es solo para hoy, sino para siempre. Está escribiendo tu historia en los cielos. Y llegará el día cuando cruces el umbral hacia la eternidad, en que te darás cuenta de que cada paso, cada lágrima, cada oración valieron la pena. Porque cuando Dios reconstruye algo, nunca termina en destrucción, siempre termina en gloria. Hay momentos en los que el alma empieza a notar cosas que los ojos ya no pueden ver. Llega un punto en la vida en que el cielo deja de ser una idea lejana y se vuelve algo cercano, algo que se siente más real cada día. Y cuando uno pasa de los 60 años, esta sensibilidad crece. No es casualidad, es Dios preparándote, formándote para un encuentro que supera cualquier otro, el encuentro con Él. El silencio, la calma, los cambios del cuerpo y del ritmo de vida, todo eso es parte de un camino sagrado. No es que Dios te haya olvidado, al contrario, está más cerca que nunca. Está hablándote, fortaleciéndote, afinando tu fe para que estés listo para el momento más importante de tu vida, estar frente a frente con tu Creador. Parece que cada parte de tu historia, incluso las más dolorosas, están siendo organizadas con un propósito que va más allá del tiempo. Cada lágrima, cada pérdida, cada silencio, todo está sirviendo para un plan mayor. Y en ese proceso, Dios aparta tu corazón, elimina las distracciones, pule tu espíritu, porque lo que está por venir requiere una fe más profunda, un corazón más despierto, una alma más atenta. Acuérdate de Simeón. Era un hombre mayor, pero lleno del Espíritu de Dios. En el Evangelio de Lucas se dice que él esperaba el consuelo de Israel y que el Espíritu le había mostrado que no moriría antes de ver al Mesías.
mientras muchos seguían en la rutina del templo, envueltos en la religiosidad. Simeón esperaba con el corazón abierto. Ya no vivía para agradar a la gente, solo vivía para un encuentro, ver al Salvador. Y cuando María y José entraron con el niño Jesús en brazos, Simeón lo tomó y declaró con paz: ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2, 29, 30. Qué palabras tan llenas de verdad, qué fe tan firme. Ese hombre pasó la vida entera esperando, creyendo, cuando otros ya no creían, y Dios lo honró. Supo reconocer al Salvador en un bebé, cuando otros no vieron nada especial. También estaba Ana, la profetisa. Era viuda ya anciana y vivía dedicada al templo, ayunando y orando sin cesar. Nadie hablaba mucho de ella. No era famosa ni buscaba serlo, pero conocía a Dios y Dios la conocía a ella. También fue testigo del nacimiento de la promesa. Vio con sus propios ojos al Mesías, reconoció al Salvador y su fe fue recompensada. Dos vidas ocultas a los ojos del mundo, pero conocidas por el cielo. Eso es lo que Dios hace con los que le son fieles. Él forma, aparta, revela y honra la fe de aquellos que no se rinden. Después de los 60, estás más cerca del cielo que de la juventud. Pero no tengas miedo. No es una señal de pérdida, es una oportunidad de esperanza. Todo lo que has vivido ha sido una preparación. Ahora estás en la etapa final, donde Dios pule los detalles, fortalece tu espíritu, profundiza tu fe. Es el momento donde Él te moldea para el encuentro más íntimo y glorioso. Y para que ese día llegue como debe llegar, tu corazón debe estar listo. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Hay que soltar lo que no edifica, lo que distrae, lo que engaña, porque el Señor se está acercando, está buscando a los suyos y tú eres uno de ellos. Este es el momento de acercarte más a Dios, de buscarlo con más ganas, de dedicarle tu vida entera, de vivir como alguien que ya puede sentir el perfume del cielo. Porque cuando el cielo empieza a tocar la tierra, las cosas de este mundo dejan de brillar como antes. Y eso, amigo, eso es señal de que tu espíritu se está despertando. No veas este tiempo como si fuera un final, míralo como una hermosa transición. Estás dejando atrás la carrera diaria para entrar en la plenitud de su presencia. No estás siendo apartado para morir, estás siendo llamado a vivir para siempre. Y lo que se acerca es mucho más grande de lo que jamás hayas conocido en esta vida. Cuando sientas que Dios está lejos, recuerda esto: es porque en realidad está más cerca que nunca. Esa verdad debe quedarse grabada en tu corazón como una marca sagrada. Cada pérdida, cada momento de silencio, cada distancia que experimentes, todo eso son señales de que Él te está trayendo con amor. Ese llamado no es cualquier cosa, es algo santo, es una invitación final, es una cita con el cielo. ¿Estás preparado para ese encuentro? Tu corazón está limpio, tu alma está en paz, tus ojos están despiertos y tus oídos atentos. ¿Estás dispuesto a soltar lo que tengas que soltar para recibir lo que nunca habías soñado? Porque Dios no obliga, Él llama. Y tú necesitas estar atento para escuchar su voz. Este no es tiempo para andar distraído, es tiempo de enfocarse. Es un tiempo para limpiarse por dentro. Es tiempo de revisar cómo está tu corazón, de poner en orden tu altar, de apagar las luces del reconocimiento humano y encender la llama de su presencia. Porque aquel que viene ya está cerca, muy cerca, y viene a buscar a una esposa lista, a un siervo fiel, a un corazón completo. Que los últimos días de tu vida aquí en la tierra sean los más profundos que hayas vivido espiritualmente. Que tus oraciones sean más intensas, tus súplicas más sinceras, tu adoración más pura. Que tu amor por Dios
crezca tanto que no te quepa en el pecho, y que cuando llegue ese momento puedas decir como Simeón: ahora, Señor, puedes dejarme ir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Eso es el verdadero premio de la fe. No es la fama, ni el éxito, ni las victorias de este mundo. Es la eternidad, es el encuentro con Él, es la gloria, es el descanso que tanto anhelamos. Y todo eso ya se está preparando dentro de ti, a tu alrededor, en silencio, con ternura. Escucha la voz de Dios. Despégate de lo que te tiene atado. Prepárate, porque cuando todo se queda en silencio es cuando Él habla. Y cuando Él habla todo cambia. Y cuando Él llama, no hay nada más hermoso que responder. Que el Señor te bendiga con un corazón sensible, con una fe madura, con ojos espirituales para notar su presencia en cada paso que das. Que Él te cubra con su paz, te dé fuerza por dentro y te vaya preparando día tras día para el encuentro más glorioso de todos. Verle cara a cara al Dios que te llamó, te formó y nunca se apartó de ti. Amén.